Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar. No sé si tú has estado siguiendo la serie desde que iniciamos, pero por si acaso quiero recordarte que hemos venido hablando de diferentes atributos y aspectos de la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Hemos visto las semanas anteriores, hemos hablado sobre el Salvador esperado, vimos que también se trata de un hombre sobrenatural que hizo muchos milagros aquí en la tierra y hoy vamos a hablar de otra faceta de su vida. Vamos a hablar sobre un maestro sin igual, vamos a hablar sobre la faceta de Jesús en la enseñanza como maestro. La verdad es que la Biblia relata poco acerca de la vida de Jesús en sus primeros años. Podemos tener alguna referencia cuando era niño y luego vemos el relato cuando ya era adulto y cuando empezó su ministerio alrededor de los 30 años, ¿no? Lo importante aquí es que en realidad se mostró todo el tiempo, se evidenció su interés por la enseñanza. Jesús fue un maestro sin igual. ¿Por qué? Porque todo era realmente distinto a lo que otros maestros podían hacer. El contenido de la enseñanza era particular, ¿no? También la metodología que usaba, pero sobre todo, ¿sabes qué? La trascendencia de su enseñanza. La trascendencia de su enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús no solo enseñaba a las personas que lo buscaban, escucharlo, ¿verdad? Lo buscaban para escucharlo. No solamente enseñaba acerca de la vida presente, sino que también enseñaba acerca de la vida futura, hablaba de la vida eterna. Quiero contarte que en la época en la que el Señor Jesús vivía, habían ciertos requisitos para que una persona fuera considerado como un maestro, ¿no? Era una persona, no solamente debería, digamos, tener la habilidad o la destreza para saber enseñar, sino que además debería demostrar dominio propio, debería demostrar firmeza en su carácter y además sabiduría. Obviamente Jesús superó con creces esos estándares establecidos por los hombres, ¿no? Por eso es que no hubo ninguno pudo negar realmente esa condición de maestro. Le llamaban el maestro. Entonces tú puedes darte cuenta que en verdad ellos pudieron darse cuenta de esto, justamente de que él tenía autoridad y tenía poder para comunicar mensajes profundos y trascendentes para sus vidas, ¿no? Quiero contarte también que durante el desarrollo de este tema vamos a ver algunas características de la enseñanza del Señor Jesús. Y vamos a hacerlo de una manera distinta de repente a otros mensajes. Vamos a ir respondiendo algunas preguntas. La primera pregunta que vamos a contestar es ¿cómo enseñaba Jesús? ¿Cómo enseñaba Jesús? Una de las características es que lo hacía con autoridad, ¿no? Lo interesante es que no solo era el maestro, sino que él enseñaba acerca de sí mismo, es decir, era el maestro y el objeto de la enseñanza. ¿Te das cuenta? Era algo maravilloso porque hablaba de sí mismo. Todos los que lo oían podían reconocer que tenía poder y que tenía autoridad cuando él enseñaba. Vamos a leer Marcos 1:22, que justamente nos habla de esto que te estoy mencionando. Dice, la gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad. Él predicaba y compartía sus enseñanzas con autoridad, ¿verdad? Cuando pensamos en alguien que debe tener autoridad para enseñar, probablemente lo primero que viene a nuestra mente es que haya una coherencia entre lo que enseña y lo que vive, ¿no es cierto? Eso es lo que por lo menos nosotros esperamos, que un maestro viva lo que enseña. Y definitivamente Jesús encarnaba todas sus enseñanzas, ¿no? Jesús vivía esas enseñanzas que él compartía. Pero además él tenía una asombrosa autoridad. ¿Por qué? Porque era 100% hombre, pero también era 100% Dios. ¿Sabes qué? Las multitudes lo seguían, la gente se quedaba atónita cuando escuchaba sus enseñanzas, se quedaban perplejos, lo seguían por diferentes lugares donde él caminaba, iba enseñando y la gente lo seguía. ¿Y sabes qué? Él nunca les ofreció ninguna enseñanza que pudiera satisfacer sus necesidades temporales, ¿no? Por ejemplo, nunca les dijo que iban a tener prosperidad económica, nunca les dijo que iban a tener privilegios por ser sus seguidores, ¿no? No, para nada. Lo que él les enseñaba
era de acuerdo a las necesidades más profundas de su corazón. Lo que él realmente hacía era llenar ese vacío del corazón, esa necesidad profunda del alma que tienen todos los seres humanos. Una de las formas también que él usaba en sus enseñanzas era por medio de parábolas. ¿Qué son las parábolas? Probablemente has escuchado, ¿verdad? Son historias que permiten ilustrar de manera sencilla justamente las enseñanzas y hace que sean fáciles de recordar. Ahora, estas parábolas tenían un objetivo, ¿no? De llevar a reflexionar a las personas, de llevarlas a pensar y a considerar los cambios que debían hacer en sus vidas. Porque si bien es cierto, eran historias sencillas y que partían de la vida diaria, que eran fáciles de identificar por aquellos que le escuchaban, de otro lado también tenían un significado profundo, ¿no? Y trascendente para la vida de las personas, pero solamente las podían entender aquellos que tenían fe. Entonces, hemos visto cómo enseñaba con autoridad y enseñaba a través de parábolas, era uno de los métodos que él usaba. La segunda pregunta que vamos a contestar es, ¿qué enseñaba Jesús? ¿Qué enseñaba? Jesús, en realidad, vino a enseñar la verdad. Vino a enseñar la verdad porque durante mucho tiempo habían creído muchas mentiras, se habían atribuido muchas, digamos, cargos que en realidad no venían de Dios, ¿no? Y él vino a enseñar la verdad, vino a enseñar con la intención de corregir la forma de pensar en la que algunos de ellos enseñaban cosas que estaban tergiversadas, ¿no? En realidad, cuando el Señor Jesús enseñaba, causaba un impacto muy grande, pero además, ¿sabes qué? Revolucionó la sociedad de ese tiempo. ¿Por qué? Porque los llevó a ver el mundo desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva del reino de Dios. Tú sabes que todas las enseñanzas que tienen que ver con el Señor Jesús las puedes descubrir por ti misma en la Biblia, tú puedes leerlas por ti misma, ¿no? Sin embargo, hoy vamos a ver algunas principales enseñanzas, ¿ok? Uno de los principales temas de que él hablaba permanentemente era sobre el reino de los cielos o sobre el reino de Dios. Por supuesto que el reino de Dios no guarda ninguna relación con el gobierno terrenal, no tiene absolutamente nada que ver con esto porque estamos hablando de un sistema espiritual, de una realidad espiritual, ¿no? Ahora, dentro del reino de Dios, de los cielos, lo que se celebra es lo que realmente es agradable a los ojos de Dios y que no necesariamente va en concordancia con lo que piensa o con lo que es importante para el mundo. El reino de Dios, por un lado, tiene que ver con el lugar de toda la creación frente a Dios. Todo lo creado frente a Dios. Y si tú te das cuenta, siendo Dios el creador, es soberano sobre todo y sobre todos, ¿no? Siendo el rey, es el que puede decidir de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a su voluntad. Y nosotros, como seres humanos, juntamente con toda la creación, lo que deberíamos realmente hacer es someternos a su autoridad y obedecer lo que nos pide, porque ¿sabes qué? Porque Él es el Señor. Él es el Señor. En Mateo 7:21 decía el Señor Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sabes que conversando con diferentes personas, he escuchado en muchas oportunidades que realmente sí creen en Dios e inclusive le llaman Señor, ¿no? Sin embargo, no es más que una expresión. ¿Por qué? Porque Dios no está presente en su vida diaria, Dios no es tomado en cuenta en las decisiones que toman, ¿verdad? Ni tampoco tiene lugar en sus planes. Entonces, podríamos decir que Dios para esas personas es una figura de autoridad que les inspira respeto o alguien a quien pueden recurrir o buscar en los momentos que necesitan ayuda, pero no forma parte de su vida diaria. No forma parte de su vida diaria. El Señor Jesús les enseñó, hablando del reino de los cielos, que solo aquel que hace la voluntad de Dios, que solo aquel que obedece va a tener lugar o va a tener parte en el cielo, ¿verdad? Eso les enseñó. ¿Te das cuenta? En segundo lugar, enseñó que el reino de los cielos tiene valores opuestos a los del mundo. Y por eso los ciudadanos de su reino debían cambiar su forma de pensar. Él decía, los últimos serán los primeros.
y los primeros serán los últimos en el reino de Dios. Todo lo contrario de lo que pensamos aquí se da en el cielo. ¿Te das cuenta? Todo lo contrario. Otro de los mensajes que él comunicaba en sus enseñanzas era acerca del arrepentimiento y de la fe. Ese fue un tema que muy recurrente también en sus enseñanzas, ¿verdad? Y es que él enseñó que había una nueva forma de conectarse con Dios y era a través de la fe, a través de la fe. En Marcos 1, 14, 15 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y ese es precisamente el mensaje que anunciaba Jesús para salvación de todos los seres humanos. Es la salvación que se obtiene cuando se cree en Jesús. Porque lo que estaba diciendo es, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Es por fe, no es por obras, no es por esfuerzo humano. Y hablaba justamente de llegar a ese arrepentimiento para reconciliarse con Dios. De eso estaba hablando, ¿no? Él estaba mencionando que había necesidad de creer en Él. Había necesidad de creer en Él. ¿Por qué? Porque Él es el único Salvador, el único Salvador. Pero para salvarnos tiene que haber arrepentimiento de pecados, tiene que haber una confesión clara de haber estado viviendo de espaldas a Dios, de haber dejado a Dios de lado, ¿no? Tiene que haber ese reconocimiento genuino. Porque realmente lo que hemos venido hablando acerca del reino de Dios habla de una vida que vive en concordancia con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuando cada uno decide vivir a su manera, está viviendo de una manera totalmente distinta a lo que Dios espera de nuestras vidas. Por eso mismo es que el Señor Jesús anunciaba este mensaje de salvación. Porque todo aquel que cree en Él como único mediador para reconciliarnos con Dios, como único mediador para obtener el perdón de pecados, pero también la vida eterna a través de Él, es el que puede formar parte del reino de los cielos. Jesús puso su vida como sacrificio por toda la humanidad. Puso su vida por ti y por mí. ¿Sabes por qué? Porque ese fue el precio que Él tuvo que pagar para que nuestros pecados fueran borrados, para que nuestros pecados ya no sean tomados en cuenta, para poder reconciliarnos con Dios y para obtener también la vida eterna. Él nos libró de la condenación eterna, porque su muerte fue suficiente, su sacrificio fue suficiente. Por eso no hace falta nada más que creer en lo que Él hizo y creer en lo que dice Dios en su palabra. En Juan 1:29 dice, el siguiente día Juan el Bautista, vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba haciendo una semejanza. Tú sabes que en el Antiguo Testamento se ofrecían animales en sacrificio y los sacerdotes eran los que ofrecían este sacrificio justamente como un símbolo para que se transfirieran las culpas y los pecados del pueblo en ese animal cuando se sacrificaba a Dios para obtener perdón. ¿Te das cuenta? Y Él está diciendo allí, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Está diciendo que solo a través de Cristo y de su muerte en la cruz podemos ser perdonados. Solamente a través de Cristo podemos reconciliarnos con Dios. Jesús también dijo y enseñó que Él era el camino para llegar a Dios, el único camino. En Juan 14:6 dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único puente que nos puede permitir llegar al Padre. Es el único puente que nos conecta y nos reconcilia con Dios, ¿no? Es el único medio para que podamos realmente estar a cuentas con Dios y obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes qué? Lo único que espera Dios es que nos arrepintamos. Nos arrepintamos de vivir de la forma que queremos. Que nos arrepintamos de haberlo sacado de nuestra vida por completo a Dios, ¿verdad? En formas prácticas, en la vida diaria. De eso estamos hablando, ¿no? Jesús enseñó que el mandamiento más grande es amar a Dios por encima de todo. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
y enseñó un segundo mandamiento que igual era importante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esos dos mandamientos tienen que ver con un amor que es incondicional, ¿no? Con un amor incondicional, sobre todo a las personas que están a nuestro entorno. Eso es amar al prójimo como uno mismo, de la manera que nos gusta que nos traten, de la manera que nos gusta que hagan las cosas por nosotros. De esa misma manera deberíamos buscar hacerlo por los demás. Ahora, no es fácil, y menos cuando se tratan de personas que de alguna manera nos han lastimado o nos han dañado, ¿verdad? Esas personas que podríamos llamar o considerar inclusive nuestros enemigos. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos lo siguiente en Lucas capítulo 6. A ustedes, los que me escuchan, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Por lo tanto, sean compasivos, como también su Padre es compasivo. Dice que Dios es benigno con los ingratos y con los malvados. Su misericordia nos alcanza también a nosotras. A pesar que le fallamos tantas veces, nos sigue extendiendo su misericordia todos los días de nuestra vida. Y lo que está diciendo este pasaje es que cambia tu forma de pensar, cambia tu perspectiva del mundo por la perspectiva del reino de Dios. Aquí aprendemos claramente: si alguien te hace mal, devuélvele mal, mal por mal, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor dijo: no. ¿Tú has oído hablar de esto? No. Ama a tus enemigos, bendícelos, hazle bien, ora por ellos. Y sabes que es difícil amar de esa manera, a menos que contemos con el amor de Dios y a menos que contemos también con la ayuda del Espíritu Santo. Porque no depende de las fuerzas humanas, sino depende realmente de lo que Dios puede hacer a través de nosotras. Eso es una gran diferencia. Como te explicaba hace unos instantes, los principios que rigen el reino de Dios, el reino de los cielos, son totalmente opuestos a los que podemos haber aprendido en este mundo. Es difícil amar en forma incondicional, definitivamente, pero ¿sabes qué? Dios nos dio ejemplo. Dios nos dio ejemplo. ¿Por qué? Porque su amor por la humanidad ha sido tan grande que es incomprensible, es inimaginable, ¿verdad? Ese amor tan grande que envió a su Hijo. Su Hijo lo puso allí como sacrificio para que muriera a cambio de nuestras vidas, para salvar nuestras vidas. Él puso su vida en la cruz en lugar nuestro para rescatarnos del dominio de los pecados que habitan en nuestras vidas. Para eso vino, para darnos libertad y para darnos también el regalo de la vida eterna. Dios mostró amor incondicional por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque a pesar que tantas veces le fallamos, tantas veces lo ofendemos, tantas veces pecamos contra Él, con actitudes, con acciones, con pensamientos, con intenciones. Sabes que Él desde la eternidad diseñó un plan de salvación para todos nosotros, para todos los seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que nadie sea condenado. Él no quiere que nadie viva la eternidad sin Él. Él quiere que realmente podamos disfrutar de esa oportunidad de vivir en el reino de los cielos con Él. En Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Como acabamos de ver en este versículo de Romanos 5:8, que Dios muestra su amor por nosotros, dice, en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, siendo alguien que no merecía nada, ¿verdad? Tú y yo, nuestro pecado es el que nos separa de Dios. A pesar de eso, vino Cristo, justamente porque el amor de Dios es inagotable, es incomprensible, ¿verdad? Ese amor hizo que enviara a su Hijo para que nos salvara a ti y a mí, a toda la humanidad,
del pecado. Y como hemos venido hablando en este mensaje, Jesús fue un maestro sin igual, ¿verdad? Sin igual. Y Él siempre enseñó con su vida. El mensaje era su propia vida. ¿Te das cuenta? Y enseñó que el amor por otros debía ser un amor sacrificial e incondicional. Es muy difícil de expresar un amor así, pero Él dio ejemplo de eso. ¿Sabes por qué? Porque dio su propia vida como sacrificio para que nosotros no tuviéramos que morir y ser condenados por la eternidad. Dio su vida para que pudiéramos tener vida en Él, vida eterna. Ese sacrificio fue suficiente para que pudiéramos reconciliarnos con Dios y tener esa paz que tanto le hace falta al mundo entero. Quiero decirte que hoy puedes empezar una nueva vida en Cristo. Hoy puedes reconciliarte con Dios, hoy puedes aceptarlo como tu Padre, convertirte en su hija, ¿verdad? Al tener una relación con Él. Y es una decisión que puedes tomar hoy mismo. Así que yo voy a invitarte a que inclines tu rostro en estos momentos y vamos a orar. Padre Celestial, Dios bueno, quiero darte muchas gracias por este tiempo en que venimos aprendiendo acerca de la vida del Señor Jesús. Gracias porque realmente es un maestro sin igual. Él enseñó con su propia vida, enseñó acerca del reino de Dios, enseñó que la vida que tenemos para acercarnos a ti solamente puede ser por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y de la fe en lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. Señor, yo te ruego que permitas que las personas que están escuchando en estos momentos este mensaje puedan venir a ti, Señor, para entregarte sus vidas, para darte el control de sus vidas, Señor, y que puedan arrepentirse de haber estado viviendo sin considerarte a ti en su vida diaria y que puedan, Señor, venir a través de Cristo y reconciliarse contigo. Gracias por la obra de Cristo, gracias por lo que Él hizo a favor nuestro. Gracias porque podemos tener vida nueva en Él. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero de verdad agradecerte por acompañarnos en este tema que acabamos de terminar. Recuerda que seguimos todavía con esta serie hablando acerca de Jesús. La próxima semana vamos a hablar acerca de un amigo verdadero. Tú sabes que todo lo que vamos comunicando acerca de esta comunidad de mujeres que se llama Entre Nosotras, lo hacemos a través de las redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Entre Nosotras ACM. También los mensajes están grabados en audio en Spotify, los puedes encontrar allí también. Y recuerda que si hay algo que quieres consultarnos o quieres de repente participar de un grupo pequeño de mujeres, no dudes en escribirnos al WhatsApp que aparece en estos momentos, en el teléfono que estamos enfocando en la pantalla. ¿Ok? Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Chao.